Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Espero se encuentra muy bien. Quiero primeramente saludarle y decirle muchas gracias por la labor que está haciendo, por crear esta clase tan interesante, algo diferente, algo dinámico. De antemano disculparme porque la persona con la que se me puso en grupo no la encontré y no tuve comunicación con la persona, pero no así de antemano pues me disculpo y presento el trabajo. Y pues nada, sin más preámbulo, hablando sobre la profesionalidad, la profesión, según el escrito por Rodolfo Vigo, en origen a las profesiones, Rodolfo dice que estas se vinculan a una existencia en las necesidades y problemáticas de una sociedad, las cuales tenían como carencia o conexión con tres temas o elementos que eran decisivos en la profesión. Estos eran atender alguna necesidad o carácter de la profesión. Era como saber, o él nos explicaba cómo nos podemos atender nosotros a la necesidad, cómo podemos pasarnos a la estrategia de decir, ven, ahí está problemática, como profesionales podemos resolver esa problemática sin dejar de tener nuestra ética y nuestra moral como profesionales, porque nuestra ética moral no va desde que somos profesionales, sino nuestra ética y nuestra moral van como personas, va de cómo nosotros nos creamos en el mundo tan disturbio que estaba hoy en día. Está en cómo yo forjo también mi carácter hacia esa sociedad, cómo yo puedo decir en un trabajo que no es legal decirlo no, o cómo yo actúo si yo acepto ese trabajo, qué va a pasar. Entonces Rodolfo Vigo se basaba en cómo nosotros podemos afrontar esas necesidades y cómo podemos forjar nuestro carácter hacia lo profesional. También él nos decía cómo podemos con nuestras actitudes afrontar esa problemática y asimismo dar una solución a esa problemática. A menudo él decía que ser profesional pues salió de la necesidad que habían en las sociedades, pero entonces también decía que esto era un privilegio con el tiempo, porque te forjaba como ese carácter y eras como esa persona que decía, ven, ahora tú forjas el carácter de la persona o del cliente que tú manejas. Tú podrías decirle a ese cliente no y forjar ese carácter, o simplemente decirle sí y saber que él iba a tomar esa decisión sobre ti. Aquí al contrario era como un privilegio, como cuando tú vas al doctor y si el doctor dice que tienes una gripa, era así mismo lo hablaba Rodolfo cuando se especificaba que en la sociedad tener una profesión era un privilegio. Con esto hace parte que el objetivo es proporcionar un bien. Entonces siempre se hacía de que las profesiones eran para un bien común. Él también hablaba sobre la ética y la moral que se debía relacionar también con la deontología. Entonces él hablaba con esos tres temas. Él decía que la ética y la moral se basaba como en las conductas o carácter que tenían las personas, en cómo soy yo ante un problema. Y decía que la deontología se basaba en el derecho que tienen las personas para también asumir esa responsabilidad, ya que pues era decisivo porque la deontología se basa en ese derecho de decir y cumplir los deberes. Ética y comportamiento. Según mi profesión, profe, me presento. Mi nombre es Valentina. Qué pena no hacerlo desde el inicio. Yo estudio contaduría pública. En las preguntas del taller decía que cómo podemos nosotros comportarnos ante la ética de nuestra profesión, o de acuerdo al texto que nos decía Rodolfo. Entonces
nosotros como contadores prestamos un servicio. Entonces, la diferencia de la ética y la ética profesional es que la ética son comportamientos de nosotros y la ética profesional es la prestación que nosotros hacemos de un servicio, sea bien, porque siempre tendría a Rodolfo a que la profesión se basaba en hacer un servicio bien, pero bueno, avanzando con la actualidad, pues ahorita el servicio no es incierto, ¿sí? Porque muchas personas prestan un servicio bien adecuado, pero hay otras personas que simplemente por necesidad, porque pues la necesidad hacia el ladrón. Entonces, sí, así es el dicho, la necesidad hacia el ladrón o la oportunidad hacia el ladrón. Entonces, bueno, siguiendo con el tema, la contaduría es un conjunto pues de principios y normas, como dice Vigo en su texto. El cuero de cierto modo es una amenaza, ¿sabes? Porque entonces Vigo decía en su texto que la profesión también es una amenaza, porque simplemente cuando prestamos un servicio y lo hacemos mal, hay pues consecuencias, porque para todo hay una consecuencia. Entonces en este caso hay como una amenaza en sanciones o el resultado de una mal toma de decisión. ¿Cómo nosotros podemos aplicar el código de ética? Bueno, nosotros aplicamos el código de ética en la auditoría. Pues nosotros los contadores estamos pues constantemente en revisión de auditoría. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que estamos prestando un servicio bueno? Pues ya que auditoría hace unas constantes revisiones, a veces damos a conocer nuestra buena ética y nuestra buena moral frente a la situación. Nosotros, ¿cómo la podemos aplicar? O sea, ¿cuál es la importancia de aplicarla? Bueno, nosotros como contadores tenemos que crear una confianza, una fe pública, de decir, bueno, estas son tus cifras y esto es lo que hay que presentar. Por ende, nosotros creamos una fe pública hacia los demás. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener una credibilidad. ¿Con qué credibilidad le vamos a arrancar a otros clientes? Y pues bueno, por último, en una pregunta nos decía que cómo podíamos, según la teología, aplicar en nuestra carrera según el texto de Vigo. Bueno, en la contabilidad globalmente es muy complejo, porque lo que yo te decía, el entorno se basa en muchas situaciones donde podemos decir que se necesita más que una profesión y conocimiento, se necesita saber ser asertivo a la manera de prestar nuestro servicio, dado que siempre estamos en constante presión por los demás, porque digamos cuando prestamos nuestro servicio a familia siempre nos menosprecian, cuando prestamos nuestro servicio a otra gente nos dicen, pero ve, ¿por qué cobras tan caro? O cuando prestamos nuestro servicio a empresas nos ponen a voltear. Entonces nunca hay un punto neutro donde tú digas, bueno, la cuestión es así, sino simplemente siempre estamos en altas y bajas y en desniveles. Por esa gracia, la idea es siempre tener una vía constante, una actitud que siempre sea lineal a nuestra ética como profesionales y a la ética y a nuestra moral como personas. Es importante tener
una buena relación social, como esta profesión puede ayudarnos a garantizar y a contribuir con una ética moral a la sociedad. Entonces, pues nada, profe, muchísimas gracias por lo que está haciendo y quedo atenta. Muchas gracias.